Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Hoy, viernes 21 de abril del 2023, tenemos el agrado y la felicidad de escuchar nuevamente el Santo Evangelio de este día. Ahora está tomado del Evangelio según San Juan, del capítulo 6, del versículo del 1 hasta el 15. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque había visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastaría para que cada uno les toque un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y, después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los peces a todos los que quisieron. Después de esto se saciaron. Dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver las señales milagrosas que Jesús había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu bendita palabra que nos has regalado esta mañana. Meditemos, pues, hermanos. Vemos cómo al inicio hace mención sobre unos datos de unos lugares. Dice que fue a una orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Fíjense que muchos están escuchando que quieren como desvirtuar todo lo de Jesús y quieren como hacer ver de que eso fue algo que digamos como una fábula, que fue invento. Y me llama la atención porque en los evangelios hay datos de lugares específicos y todos sabemos, ¿verdad?, que esos lugares existieron y que Jesús realmente caminó por esas tierras. También hay otro dato que también hace mención a las festividades que tenían los judíos. Podemos ver ahí que se celebraban las Pascuas. Entonces son datos importantes
que como católico no nos debería de preocupar ese tipo de comentarios. Sin embargo, para edificarnos más podemos retomar estos textos y que nos sean para nosotros también una forma de confianza y de creer más. Ahora vemos la pregunta que le hace Jesús a Felipe y notemos esa respuesta que le da el discípulo. Y esa respuesta, cuando Jesús le pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a comprar? Vean que esa respuesta lamentablemente muchas veces nosotros la tenemos porque queremos cuando se nos presenta o cuando Jesús nos está pidiendo o nos está preguntando cómo hacer o hay alguna necesidad que estemos viendo, empezamos como a exagerar nuestra situación. Nos empezamos a lamentar y, por ejemplo, si hay que hacer una ofrenda, empezamos a decir, pero es que yo no tengo dinero, pero es que a mí no me alcanza. Y empezamos incluso hasta a acusar o a denunciar de otros terceros que quizás no tienen nada que ver. Pero es una forma como para hacernos ver o caer en la lástima, que nos vean, o comprobando incluso con nuestra falta, digamos, de capacidad para poderlo hacer, para poder ayudar. En otro, en cambio, vemos ahí a Andrés, que si bien es cierto, habla sobre un niño que tiene, un niño que está ofreciendo lo poco que tiene. Sin embargo, tampoco Andrés está también dando de lo de él, sino que le hace mención. Y es Jesús, con eso poco que ofrecen, es que hace el milagro. Y vean que a Jesús le gusta ese trabajo en equipo, ese trabajo en comunidad. Y es lo que nosotros también debemos de pensar y debemos también de trabajar junto a Jesús, trabajar en comunidad, trabajar siempre con el afán de ayudar a los hermanos. Y así podemos también, como dice Jesús, construir ese reino de Dios aquí en la tierra. Ser parte, pues, nosotros de ese reino. Y nos debemos también de esforzarnos por ver en qué podemos ayudar. Vemos también la acción de Jesús, que se muestra ese grado de misericordia, porque Jesús se compadece al ver esa gente que lo va siguiendo. Esa gente que él, me imagino, se ha de haber preguntado, ¿cuánto les ha de haber costado venir hasta aquí? ¿Cuánta necesidad están pasando? Y todo lo hacían por la fe que tenían, porque escuchaban sus predicaciones, porque se daban cuenta de las sanaciones que hacía. Y en esta ocasión ocurre ese milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Además, en confiar en su palabra, también Jesús nos dice el reino de Dios y su justicia, que es la que nos llena a nosotros, esa palabra. Y vean pues que también lo que Jesús dice en otro evangelio, donde dice, busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Muchas veces nosotros nos preocupamos siempre por las cosas materiales y descuidamos lo espiritual, descuidamos nuestra relación con Dios. Eh, Nos angustia quizás lo del tema del trabajo, que si me voy a quedar sin empleo, o los negocios que no andan bien, que qué vamos a comer. Y es que Jesús todo eso lo observa.
Si nosotros buscamos el reino de Dios, dice en su palabra, lo demás se vendrá por añadidura. Y vemos aquí Jesús trabajando en eso. Porque mira que ellos siguen a Jesús, están buscando ese reino de Dios, buscando su palabra, buscando su justicia. Y aquí dice, y lo demás se le vendrá por añadidura. Y vemos cómo Jesús les da de comer hasta saciarlos. Y por último, porque esta lectura tiene mucho que podamos meditarlo, hay una parte muy esencial que dice, cuando ya se habían saciado todos, recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie. Muchas veces estamos acostumbrados que cuando hay abundancia, lo desperdiciamos. Y cuando hay necesidad, cuando hay pobreza, estamos tratando de cuidar lo poco que tenemos. ¿Por qué no hacer ese cambio? Y para todo. Por ejemplo, yo recuerdo que antes me tocaba ir a trabajar allá por Chalate, en Agua Caliente específicamente. Y yo aquí acostumbrado, recién hecho el retiro, de ir a la misa, a la parroquia del Don Rúa, y sabía que ahí había misa a cualquier hora. Y yo me organizaba, yo pensaba. Pero cuando fui allá, por suerte llegué temprano y me hicieron ver de que la misa solo se celebraba a las 6 de la mañana porque un sacerdote llegaba solo a dar la misa solo en ese horario. Entonces ahí también es de aprovechar lo que tenemos nosotros en abundancia y no desperdiciar tanto lo material como lo espiritual. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.